Señora, tiene prohibida la entrada. El guardia le bloqueó el paso mientras la lluvia golpeaba las puertas de cristal del lujoso hotel imperial. Ella miró hacia adentro y vio a su propio esposo junto a una mujer elegante, sonriendo como si nada hubiera pasado. ¿Quién ordenó esto?, preguntó, intentando mantener la calma. Su marido, señora. Dijo que usted ya no pertenece a este lugar. Ella bajó la mirada, respiró profundamente y sacó lentamente su teléfono. Entonces será mejor que le avises de algo. Hizo una llamada. Necesito que reúnan al consejo. Y que nadie abandone el hotel. El guardia soltó una pequeña risa. Todavía no sabía que acababa de echar de su propio hotel a la mujer que era dueña del edificio entero. La lluvia caía con fuerza aquella tarde sobre Madrid. Las calles brillaban bajo las luces de los coches y el viento empujaba las gotas contra los enormes ventanales del Hotel Imperial, uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad. En el vestíbulo, todo parecía perfecto. Candelabros de cristal. Suelos de mármol. Personal vestido de negro. Clientes importantes conversando en voz baja. Pero aquella tranquilidad estaba a punto de romperse. Una mujer llegó caminando bajo la lluvia. No llevaba joyas llamativas. No vestía un traje de diseñador. Su abrigo beige estaba ligeramente mojado y su cabello oscuro caía sobre sus hombros. Se llamaba Clara Valdés. Y durante los últimos 8 años había sido conocida por todos como la esposa de Alejandro Ferrer, un empresario hotelero aparentemente exitoso. Clara se acercó a la entrada. El guardia la reconoció inmediatamente. Sin embargo, en lugar de abrirle la puerta, dio un paso hacia adelante. Lo siento, señora. Clara frunció el ceño. Lo siento, ¿por qué? No puede entrar. Ella pensó que había escuchado mal. ¿Cómo dice? Tengo instrucciones muy claras. No puedo dejarla pasar. Clara miró hacia el interior. Trabajo aquí. El guardia tragó saliva. Lo sé. Entonces abre la puerta. No puedo. Clara se quedó inmóvil. Durante unos segundos, solamente se escuchó el ruido de la lluvia. ¿Quién te dio esa orden? El hombre dudó. El señor Ferrer. Aquellas palabras le dolieron más de lo que quería admitir. Alejandro. Su esposo. El hombre con quien había compartido 8 años de matrimonio. El hombre que apenas 3 días antes le había dicho: necesito tiempo. Las cosas entre nosotros han cambiado. Clara había pensado que se trataba de una crisis matrimonial. Nunca imaginó que terminaría así. Quiero hablar con él, dijo. No puedo permitirle entrar. Entonces llámalo. También me prohibió avisarle. Clara cerró los ojos durante un instante. Aquello ya no era una discusión matrimonial. Era una humillación pública. Y Alejandro había decidido hacerla delante de todos. Dentro del hotel, algunas personas comenzaron a mirar. Clara pudo distinguir a varios empleados observándola desde lejos. Nadie decía nada. Entonces vio algo que terminó de romperle el corazón. Alejandro estaba en el centro del vestíbulo. Llevaba un impecable traje gris. A su lado estaba Sofía Montenegro, una mujer conocida en los círculos empresariales de Madrid. Sofía reía mientras sostenía el brazo de Alejandro. Y él no parecía incómodo. Al contrario. Parecía feliz. Clara los observó durante varios segundos. Alejandro levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Por un momento ninguno de los dos habló. Después, Alejandro apartó la mirada. Como si Clara fuera una desconocida. Como si los 8 años juntos no significaran nada. Clara sintió un nudo en la garganta. Pero no lloró. No allí. No delante de ellos. Se volvió hacia el guardia. ¿Sabes quién soy? Sí, señora. Entonces sabes que no puedes tratarme así. El guardia bajó la mirada. Solo estoy cumpliendo órdenes. Clara asintió lentamente. Claro. Sacó su teléfono. Marcó un número. Señorita Valdés.
respondió una voz al otro lado. Clara miró nuevamente el enorme letrero dorado sobre la entrada. Hotel Imperial. Necesito que vengas inmediatamente. ¿Ha ocurrido algo? Clara observó a Alejandro. Sí. Su voz se volvió fría. Mi marido acaba de ordenar que me expulsen de mi propia propiedad. Hubo silencio al otro lado. ¿Estás segura? Clara respondió sin apartar los ojos de Alejandro. Completamente. Dentro del vestíbulo, Alejandro comenzó a caminar hacia ella. Finalmente había decidido enfrentarse a su esposa. Abrió la puerta principal y salió bajo la lluvia. Clara. Ella guardó el teléfono. Alejandro. Él la miró con una mezcla extraña de molestia y superioridad. Te dije que no vinieras. No recuerdo haber recibido una invitación para abandonar mi casa. Alejandro soltó una risa seca. Este hotel no es tu casa. Clara lo miró fijamente. No. No. Qué interesante. Alejandro se acercó. Ya no eres parte de la administración. Y después de lo que ocurrió ayer, no tienes ninguna razón para venir aquí. ¿Lo que ocurrió ayer? No hagas esto más difícil. Clara respiró profundamente. Ayer descubrí que llevas meses sacando dinero de una de mis cuentas. Alejandro se quedó rígido. No sabes de qué estás hablando. Sí lo sé. Clara. Y también descubrí que intentaste vender una participación de una empresa que no te pertenece. Por primera vez, la expresión de Alejandro cambió. Pero rápidamente recuperó la calma. No tienes pruebas. Clara sonrió ligeramente. Todavía no te las he enseñado. Alejandro se acercó más. Escúchame. El hotel está bajo mi dirección. Tú ya no tienes ninguna autoridad aquí. Clara guardó silencio. Después preguntó. ¿Estás seguro? Completamente. Ella asintió. Perfecto. Se dio la vuelta para marcharse. Alejandro sonrió creyendo que había ganado. Pero entonces el teléfono de Clara volvió a sonar. Ella respondió. Sí. Una voz masculina habló al otro lado. Clara miró al edificio. ¿Ya están todos? Todos. ¿También el notario? Sí. Clara respondió. Entonces empiecen. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Clara colgó. Lo miró directamente. Y por primera vez en muchos años, Alejandro vio algo en los ojos de su esposa que jamás había visto antes. Seguridad. No miedo. No tristeza. Seguridad. Te daré 10 minutos, dijo Clara. ¿10 minutos para qué? Ella señaló el hotel. Para descubrir quién es realmente el dueño. Alejandro soltó una carcajada. Estás completamente desesperada. Clara no respondió. Porque sabía algo que él todavía ignoraba. El Hotel Imperial no pertenecía a Alejandro Ferrer. Nunca había pertenecido a Alejandro. Ni siquiera había sido construido con su dinero. 8 años atrás, antes de casarse, Clara había heredado una empresa familiar que poseía varios edificios y participaciones hoteleras. Y uno de esos activos era precisamente el Hotel Imperial. Alejandro lo sabía. Pero durante años había conseguido convencerla de mantenerse alejada de los negocios. Le decía que el mundo empresarial era demasiado agresivo para ella. Que él podía encargarse de todo. Clara le creyó. Hasta que descubrió la verdad. Su marido no solo estaba intentando quedarse con su patrimonio. También llevaba meses preparando una operación para transferir parte de las propiedades a una sociedad controlada secretamente por Sofía. Y aquella tarde, Clara había decidido dejar de ser la esposa que confiaba. Había decidido convertirse en la mujer que recuperaría todo lo que le pertenecía. Dentro del hotel, Alejandro seguía observándola sin comprender. Entonces las puertas del ascensor privado se abrieron. 3 abogados salieron. Detrás de ellos apareció un hombre mayor con una carpeta negra. El gerente del hotel se quedó pálido.
Alejandro reconoció inmediatamente al hombre. No puede ser. El anciano caminó directamente hacia Clara. Señora Valdés. Clara extendió la mano. Gracias por venir, señor Ortega. El hombre le entregó la carpeta. Alejandro dio un paso atrás. ¿Qué significa esto? Clara abrió la carpeta. Sacó un documento. Y se lo entregó al gerente. Léalo en voz alta. El gerente tomó el documento con manos temblorosas. Miró la primera página. Después levantó lentamente la cabeza. Señora. Clara lo miró. Léalo. El gerente tragó saliva. Por medio del presente documento se certifica el cambio inmediato de administración y representación del Hotel Imperial. Alejandro se quedó completamente inmóvil. Clara continuó. Sigue leyendo. El gerente miró la siguiente línea. Y entonces dijo las palabras que hicieron que todo el vestíbulo quedara en silencio. La propietaria legal y beneficiaria absoluta del inmueble es Clara Valdés. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sofía dejó de sonreír. Los empleados comenzaron a mirarse entre ellos. ¿Y Clara? Clara simplemente cerró la carpeta. Porque aquella era apenas la primera verdad que iba a salir a la luz, el silencio que siguió fue tan profundo que Clara pudo escuchar claramente el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Alejandro miraba el documento como si estuviera escrito en otro idioma. Eso no puede ser, murmuró. El señor Ortega, el abogado, acomodó sus gafas. Me temo que sí, señor Ferrer. Alejandro levantó la mirada. Yo soy el director ejecutivo de este hotel. Director ejecutivo, respondió Ortega. No propietario. La diferencia entre aquellas dos palabras cayó sobre Alejandro como un golpe. Sofía se acercó rápidamente. Alejandro, seguramente hay algún error administrativo. Clara la miró. No hay ningún error. Sofía intentó mantener la sonrisa. Clara, no sé qué estás intentando hacer, pero este no es el momento para una escena. ¿Una escena? Clara soltó una pequeña risa. Me prohibieron entrar en mi propio hotel delante de empleados y clientes. ¿Y tú crees que la escena la estoy haciendo yo? Sofía se quedó callada. Alejandro intervino. Clara, podemos hablar de esto en privado. Ya tuvimos demasiadas conversaciones privadas. No sabes toda la historia. Entonces cuéntamela. Alejandro abrió la boca, pero no encontró palabras. Clara dio un paso hacia él. Explícame por qué encontré transferencias millonarias desde una de mis empresas hacia una sociedad que comparte dirección con la empresa de Sofía. Sofía palideció. Eso es absurdo. Clara sacó otro documento. También es absurdo esto. Lo levantó. Una transferencia de 480.000 euros. Alejandro miró a Sofía. Ella negó inmediatamente con la cabeza. Yo no sabía nada. Clara continuó. Otra de 720.000. Alejandro intentó intervenir. Clara, esas operaciones tenían una explicación. Perfecto. Ella sonrió. Entonces explícalas delante de todos. Los empleados permanecían inmóviles. El gerente miraba al suelo. Algunos huéspedes habían dejado de hablar para observar la discusión. Alejandro respiró profundamente. No voy a discutir asuntos financieros delante del personal. Claro que no. Clara cerró la carpeta. Porque sabes que si empiezas a hablar, tendrás que explicar demasiado. Alejandro se acercó. ¿Qué quieres? Clara lo miró directamente. La verdad. ¿Sobre qué? Sobre cuando decidiste dejar de ser mi marido y empezar a tratarme como un obstáculo. Aquella frase cambió la expresión de Alejandro. Durante unos segundos pareció recordar al hombre que había sido 8 años atrás. Cuando conoció a Clara. Cuando la llevó a cenar por primera vez. Cuando prometió protegerla. Pero ese hombre parecía haber desaparecido. Las personas cambian, dijo finalmente. Clara asintió. Sí. Y tú también cambiaste. Quizá.
Te volviste distante. ¿Por qué me mentías? Alejandro apretó los dientes. No todo fue una mentira. No. Clara bajó la voz. Eso es lo peor. Alejandro la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Que hubo momentos en los que realmente te amé. El rostro de Alejandro se endureció. Clara tragó saliva. Y por eso tardé tanto en sospechar de ti. Sofía intervino. Alejandro, vámonos. Clara giró lentamente hacia ella. ¿A dónde? Sofía no respondió. Porque tengo otra pregunta para ti. No tengo nada que decirte. Entonces quizá deberías escuchar. Clara sacó un pequeño sobre. Este documento llegó a mis manos esta mañana. Alejandro lo reconoció inmediatamente. Su rostro perdió el color. ¿De dónde sacaste eso? Clara lo observó. Así que sí sabes lo que es. Alejandro no respondió. El señor Ortega tomó el sobre y revisó el contenido. Después miró a Clara con preocupación. ¿Está segura de que quiere presentar esto ahora? Clara asintió. Completamente. Ortega se dirigió a todos. Este documento demuestra que alguien intentó modificar ilegalmente la estructura de propiedad de varias sociedades pertenecientes a la señora Valdés. El gerente abrió los ojos. Alejandro retrocedió un paso. Eso es una acusación muy grave. Lo sé, respondió Clara. No puedes acusarme sin pruebas. Por eso traje al notario. Alejandro miró hacia la puerta. Dos hombres acababan de entrar. Uno llevaba un maletín negro. El otro sostenía varias carpetas. Clara los reconoció y asintió. Llegan justo a tiempo. Alejandro empezó a comprender que aquello no era una discusión matrimonial. Era una operación preparada durante semanas. Clara no había venido para recuperar su orgullo. Había venido para recuperar su vida. Y entonces ocurrió algo inesperado. El teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Miró la pantalla. Su expresión cambió inmediatamente. Era una llamada del banco. Contestó con voz baja. Sí. Escuchó durante unos segundos. Después se quedó completamente quieto. ¿Cómo que están bloqueadas? Clara levantó la mirada. Alejandro la observó. ¿Qué hiciste? Clara respondió con absoluta tranquilidad. Nada que no tuviera derecho a hacer. Clara. Por primera vez Alejandro perdió el control. No tienes derecho a bloquear mis cuentas. Clara se acercó lentamente. Tus cuentas. Hizo una pausa. Ese es precisamente el problema, Alejandro. Él la miró sin entender. Clara señaló al abogado. Explícaselo. Ortega abrió una nueva carpeta. Señor Ferrer, las cuentas que acaba de mencionar están vinculadas a fondos pertenecientes a las sociedades de la señora Valdés. Desde este momento cualquier movimiento financiero requerirá autorización del Consejo. Alejandro se quedó sin palabras. Pero todavía no sabía lo peor. Porque Clara aún no había revelado la razón por la que había convocado aquella reunión. Y cuando lo hiciera, no solo Alejandro perdería el control del hotel. También descubriría que alguien muy cercano a él llevaba meses entregándole información a Clara en secreto. Clara miró hacia las escaleras. Que entre. Las puertas del vestíbulo se abrieron lentamente. Y una persona apareció en lo alto de la escalera. Alejandro levantó la cabeza. Su rostro cambió por completo. No. Clara no dijo nada. Solo observó cómo aquella persona comenzaba a bajar los escalones. Porque el verdadero secreto del Hotel Imperial todavía estaba por salir a la luz, Alejandro se quedó mirando hacia las escaleras. La persona que descendía lentamente era Martín Salgado, antiguo director financiero del Hotel Imperial. Pero había algo que hacía que Alejandro estuviera completamente pálido. Martín había sido despedido por él 6 meses atrás. Tú, susurró Alejandro. Martín no respondió. Continuó caminando hasta colocarse frente a Clara. Señora Valdés. Gracias por venir, Martín.
Alejandro miró a ambos. ¿Qué significa esto? Martín dejó una carpeta sobre una de las mesas. Significa que ya no puedo seguir guardando silencio. Sofía dio un paso atrás. ¿Guardar silencio sobre qué? Martín la miró. Sobre el dinero que salió de las cuentas del hotel. Alejandro apretó los puños. Ya te dije que esas operaciones eran legales. No todas. Martín abrió la carpeta. Durante 2 años recibí órdenes para modificar determinados informes financieros. El gerente se acercó lentamente. ¿Quién te daba esas órdenes? Martín levantó la mirada. El señor Ferrer. Alejandro negó inmediatamente. Eso es mentira. Tengo los correos. Martín sacó varias hojas. También tengo copias de las transferencias. Clara permaneció en silencio. No necesitaba defenderse. Las pruebas estaban hablando por ella. Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro. Esto es una conspiración. Clara lo observó. ¿Una conspiración? Sí. Tú quieres quitarme el hotel. Clara soltó una pequeña sonrisa. No puedo quitarte algo que nunca fue tuyo. Alejandro se quedó quieto. Aquella frase le dolió porque era cierta. Durante años había construido su identidad alrededor de aquel hotel. Había presentado a sus socios el Imperial como si fuera su mayor logro. Había dado entrevistas. Había cerrado negocios. Había recibido empresarios y políticos. Todos pensaban que Alejandro Ferrer era el dueño. Pero la verdad era mucho más sencilla. Clara era quien había puesto el capital original. Clara era quien había heredado las acciones. Clara era quien había salvado el hotel cuando estuvo a punto de quebrar. Y Alejandro había utilizado su confianza para construir una reputación sobre el trabajo de ella. Clara miró al gerente. A partir de hoy, usted responderá directamente ante el nuevo consejo. El gerente asintió. Sí, señora. Alejandro soltó una carcajada nerviosa. ¿Nuevo consejo? Sí. ¿Y quién forma parte de él? Clara respondió. 3 personas independientes. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién es? El señor Ortega. El abogado inclinó ligeramente la cabeza. La señora Isabel Rivas. Una mujer elegante apareció detrás de Martín. Alejandro la reconoció. Isabel. Ella había sido una de las principales asesoras de la familia Valdés durante décadas. Y el tercer miembro, continuó Clara, soy yo. Alejandro negó con la cabeza. No puedes hacer esto. Ya está hecho. Somos marido y mujer. Clara respiró lentamente. Éramos. El silencio volvió a caer. Aquella palabra fue más dolorosa que cualquier documento. Alejandro bajó la mirada. Por primera vez parecía comprender que había perdido algo que el dinero jamás podría devolverle. Pero entonces Sofía habló. Alejandro, tenemos que irnos. Él la miró. ¿Tenemos? Sofía se quedó callada. Clara observó aquella reacción. ¿También quieres preguntarle por qué está aquí? Alejandro miró a Clara. ¿Qué quieres decir? Pregúntale. Sofía palideció. Clara. Pregúntale. Alejandro giró lentamente hacia Sofía. ¿Qué está pasando? Sofía negó con la cabeza. Nada. Clara abrió otra carpeta. Entonces quizá esto ayude. Colocó sobre la mesa varias fotografías. Alejandro las tomó. En ellas aparecía Sofía entrando en una oficina privada. Después aparecía hablando con un hombre desconocido. Y finalmente una imagen de ambos entregándose una carpeta. Alejandro miró las fotografías una por una. ¿Quién es este hombre? Sofía no respondió. Martín intervino. Es Daniel Cortés. Alejandro levantó la mirada. ¿El abogado? Sí. ¿Qué hacía con Sofía? Martín respondió. Preparaban los documentos para transferir las propiedades a una sociedad extranjera.
Alejandro miró a Sofía. ¿Sin mi autorización? Ella comenzó a llorar. Yo solo quería asegurarme de que no perdiéramos todo. ¿Qué significa eso? Sofía guardó silencio. Clara habló con calma. Significa que ella también estaba preparando su propio plan. Alejandro sintió un vacío en el pecho. Sofía. Ella intentó acercarse. Escúchame. Alejandro retrocedió. No. Aquella palabra fue suficiente. Sofía comprendió que acababa de perderlo. Pero Clara todavía tenía una última carta. Se acercó a Alejandro. Ahora entiendes por qué no quería discutir contigo. Él la miró. ¿Qué vas a hacer conmigo? Clara permaneció unos segundos en silencio. Depende. ¿De qué? De lo que descubra durante la auditoría. Alejandro tragó saliva. Clara, podemos arreglarlo. No. Puedo devolverte el dinero. No se trata del dinero. Entonces, ¿qué quieres? Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Quería que alguna vez me amaras por quien era, no por lo que tenía. Alejandro bajó la cabeza. No tuvo respuesta. Clara se dio la vuelta. El matrimonio terminó. Alejandro levantó rápidamente la mirada. ¿Qué? Mañana recibirás los documentos de divorcio. Clara. Ella continuó caminando. Pero antes de llegar al ascensor, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. Solo contenía una frase. No confíes en Martín. Él tampoco te ha contado toda la verdad. Clara se detuvo. Lentamente levantó la mirada hacia Martín. Él seguía junto a los abogados. Sonriendo. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Clara, su sonrisa desapareció. Clara guardó el teléfono. Martín. Sí, señora. Necesito hablar contigo. Él tragó saliva. Por supuesto. Clara señaló una sala privada. A solas. Martín miró a los abogados. Después a Alejandro. Y finalmente siguió a Clara. La puerta se cerró detrás de ellos. Alejandro permaneció en el vestíbulo sin saber qué estaba ocurriendo. Pero entonces vio algo que lo hizo acercarse rápidamente a la mesa. Una de las carpetas había quedado abierta. En la primera página aparecía un nombre. Martín Salgado. Debajo había una cifra. 1.800.000 euros. Y una fecha. 3 días antes. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Porque acababa de comprender algo terrible. Martín no había venido únicamente a ayudar a Clara. Había estado recibiendo dinero de alguien. ¿Y si aquella transferencia era real? Entonces la traición que Clara estaba a punto de descubrir podía ser mucho más grande de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Clara cerró la puerta de la sala privada detrás de Martín. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Desde el vestíbulo llegaba el murmullo de los empleados y el sonido lejano de la lluvia. Clara dejó su teléfono sobre la mesa. Siéntate. Martín obedeció. Pero ya no tenía la seguridad de unos minutos antes. Clara tomó la carpeta que había dejado sobre la mesa. ¿Quién te pagó? Martín bajó la mirada. No sé de qué habla. 1.800.000 euros. El rostro de Martín cambió. Clara abrió la carpeta y colocó una copia bancaria frente a él. La transferencia salió de una sociedad registrada en Luxemburgo. Martín permaneció inmóvil. Eso no significa que yo haya hecho nada ilegal. No he dicho que fuera ilegal. Clara se inclinó ligeramente hacia él. He preguntado quién te pagó. Martín respiró profundamente. Señora Valdés. La próxima respuesta decidirá si sales de esta habitación como testigo o como acusado. Martín cerró los ojos. Fue Daniel Cortés. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿El abogado de Sofía? Martín asintió. Sí. ¿Por qué?
Porque quería que mantuviera ciertas copias de documentos fuera de los archivos oficiales. Clara lo observó. ¿Qué documentos? Martín dudó. Documentos sobre la propiedad del hotel. Clara se quedó completamente quieta. Explícate. Martín abrió su maletín. Sacó un sobre marrón. Hace 2 años descubrí que alguien había falsificado varias firmas relacionadas con las sociedades de la familia Valdés. Clara tomó el sobre. ¿Y por qué no me lo dijiste? Martín la miró con vergüenza. Porque tenía miedo. ¿De Alejandro? De todos. Clara abrió el sobre. Dentro había copias de contratos, informes y escrituras. Pero había un documento que llamó inmediatamente su atención. Era una escritura antigua. La fecha era de hacía 9 años. 1 año antes de su matrimonio con Alejandro. Clara leyó lentamente. Y entonces sintió que el corazón le daba un vuelco. Esto no puede ser. Martín permaneció callado. ¿Qué es esto? La estructura original de propiedad del Hotel Imperial. Clara continuó leyendo. El nombre de su padre aparecía como propietario principal. Pero debajo había otro nombre. Uno que no esperaba encontrar. Alejandro Ferrer. Clara levantó la mirada. ¿Por qué aparece su nombre aquí? Martín respondió. Porque su padre tenía una participación minoritaria. Clara frunció el ceño. Mi padre nunca me habló de eso. Porque la participación fue vendida. ¿A quién? Martín tragó saliva. A usted. Clara volvió a mirar el documento. Entonces comprendió. Su padre había comprado las acciones de Alejandro antes de que ellos se casaran. Pero había una anotación al margen. Una condición. Clara la leyó 2 veces. La transferencia será válida únicamente mientras la beneficiaria mantenga el control directo de la sociedad. Clara levantó la cabeza. ¿Qué significa esto? Martín respondió. Que si alguien consigue demostrar que usted cedió voluntariamente el control de la sociedad, podría intentar reclamar parte de los activos. Clara recordó inmediatamente todas las veces que Alejandro le había pedido firmar documentos. Las reuniones. Los poderes. Las autorizaciones. Los contratos que él decía que eran simples trámites. De repente muchas cosas comenzaron a encajar. ¿Cuántos documentos firmé? Demasiados. ¿Y alguno de ellos me hacía perder el control? Martín no respondió. Clara sintió un escalofrío. Martín. Sí. Dime la verdad. Él respiró profundamente. 1. ¿Cuál? Martín sacó otra carpeta. Clara la abrió. Sus manos comenzaron a temblar. Era un poder notarial firmado por ella. Y la firma parecía auténtica. Clara se quedó mirando el documento. Yo firmé esto. Sí. ¿Qué autorizaba? Martín tragó saliva. Autorizaba a Alejandro a gestionar temporalmente determinadas participaciones. Clara levantó la vista. ¿Temporalmente? Eso decía la primera versión. Primera versión. Martín asintió. Después se modificó. Clara sintió que el aire desaparecía de la habitación. ¿Quién la modificó? Martín respondió en voz baja. Daniel Cortés. Clara cerró los ojos. Durante años había pensado que Alejandro era el único responsable. Ahora empezaba a descubrir una red mucho más compleja. Abrió el documento original. Después colocó al lado la versión modificada. Las diferencias eran pequeñas. Una palabra. Una cláusula. Una fecha. Pero aquella pequeña modificación cambiaba completamente el significado legal. Clara murmuró. Intentaron quitarme el control. Sí. Y casi lo consiguieron. Martín asintió. Pero hay algo más. Clara levantó la mirada. ¿Qué? Martín señaló la última página. La modificación nunca fue registrada correctamente. Clara frunció el ceño.
Entonces legalmente no tiene validez. Clara dejó escapar lentamente el aire. Por primera vez en aquella noche sintió algo parecido al alivio. Pero duró apenas unos segundos. Porque Martín añadió: aunque alguien está intentando registrarla mañana. Clara se quedó inmóvil. ¿Quién? Daniel Cortés. ¿Y dónde? En el registro mercantil. Clara miró el reloj. Faltaban menos de 12 horas. Entonces tenemos que detenerlo. Martín asintió. Sí. Clara tomó su teléfono. Pero antes de marcar, escuchó un ruido al otro lado de la puerta. Se acercó lentamente. Abrió. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, en el suelo había un pequeño sobre negro. Clara lo recogió. No tenía nombre. Solo una frase escrita a mano. Si quieres descubrir quién traicionó realmente a tu familia, busca en la habitación 407. Clara miró a Martín. ¿Qué hay en la 407? Martín palideció. Nada. Clara lo observó fijamente. Has mentido. Señora. ¿Qué hay allí? Martín guardó silencio. Clara caminó hacia el ascensor. Voy a descubrirlo. Martín la siguió rápidamente. No puede ir sola. ¿Por qué? Martín bajó la voz. Porque esa habitación lleva cerrada 9 años. Las puertas del ascensor se abrieron. Clara entró. Entonces quizás sea hora de abrirla. Las puertas comenzaron a cerrarse. Pero justo antes de hacerlo, Clara vio a Alejandro al final del pasillo. Él sostenía el teléfono en la mano. Estaba hablando con alguien. Y cuando vio que Clara se dirigía hacia la habitación 407. Colgó inmediatamente. Clara no dijo nada. Solo pulsó el botón del cuarto piso. Mientras el ascensor subía, una pregunta comenzó a atormentarla. ¿Qué había ocurrido realmente 9 años atrás en aquella habitación? Y sobre todo, ¿por qué alguien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir que ella lo descubriera? El ascensor se detuvo en el cuarto piso con un suave sonido metálico. Las puertas se abrieron. Clara salió primero. Martín caminaba detrás de ella, mirando constantemente hacia los lados. El pasillo estaba oscuro. Solo algunas lámparas permanecían encendidas. La habitación 407 estaba al final del corredor. Durante años había permanecido cerrada. Clara caminó lentamente hacia ella. Cada paso parecía hacer más pesado el aire. Cuando llegó frente a la puerta, vio algo extraño. La cerradura había sido cambiada recientemente. Esto no estaba así, dijo Martín. Clara lo miró. ¿Cómo lo sabes? Porque yo fui quien ordenó cerrar esta habitación. ¿Por qué? Martín respiró profundamente. Después de la muerte de su padre. Clara se quedó quieta. Aquellas palabras despertaron recuerdos que llevaba años intentando olvidar. Su padre había muerto 9 años atrás. Un accidente de carretera. Eso era lo que todos le habían contado. Una carretera mojada. Un vehículo que perdió el control. Una muerte aparentemente accidental. Clara siempre había aceptado aquella explicación. Pero ahora, ¿qué tiene que ver mi padre con esta habitación? Martín no respondió. Clara se volvió hacia él. Dímelo. Su padre pasó aquí su última noche en Madrid. Clara abrió mucho los ojos. Eso es imposible. No. Él salió de Madrid 2 días antes del accidente. Eso fue lo que le dijeron. Clara sintió un escalofrío. ¿Quién? Martín bajó la voz. Alejandro. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Alejandro sabía que mi padre estaba aquí. Sí. Y nunca me lo dijo. Martín negó lentamente. Clara sacó su teléfono. Necesito abrir esta puerta. Martín sacó una llave antigua. La cerradura original todavía funciona. Introdujo la llave. La puerta se abrió con dificultad.
Un olor a polvo y madera vieja salió de la habitación. Clara encendió la luz. Todo estaba cubierto por sábanas blancas. Una mesa. 2 sillones. Un escritorio. Una pequeña caja fuerte. Y sobre el escritorio, un reloj antiguo. Clara se acercó. Lo reconoció inmediatamente. Era el reloj de su padre. Lo había visto cientos de veces cuando era niña. ¿Por qué está aquí? Martín permaneció en silencio. Clara tocó el reloj con los dedos. La tapa trasera tenía una pequeña inscripción. Para Clara. Cuando llegue el momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi padre sabía que iba a morir. No necesariamente, respondió Martín. Entonces, ¿por qué dejó esto? Martín se acercó. Porque sabía que alguien podía traicionarlo. Clara levantó la mirada. ¿Quién? Antes de que Martín pudiera responder, escucharon un ruido detrás de ellos. La puerta se cerró. Clara se giró rápidamente. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Martín corrió hacia la puerta. Intentó abrirla. Estaba bloqueada desde fuera. Nos han encerrado. Clara retrocedió. ¿Quién? Martín miró hacia ella. No lo sé. Piensa. Clara, tenemos que salir. Primero dime qué sabes. Martín golpeó la puerta. Abran. Nadie respondió. Clara respiró profundamente. No iba a entrar en pánico. Se acercó al escritorio. Comenzó a revisar los cajones. En el segundo encontró una pequeña llave. En el tercero, un sobre. Lo abrió. Dentro había una fotografía. Clara la tomó. Era una fotografía de su padre junto a 3 hombres. Uno de ellos era Alejandro. El segundo era Daniel Cortés. ¿Y el tercero? Clara no lo reconocía. Dio la vuelta a la fotografía. Había una fecha escrita a mano. 12 de octubre. Y debajo. Si algo me sucede, no confíes en ninguno de ellos. Clara sintió que las piernas le temblaban. Martín. Él se acercó. Miró la fotografía. Su rostro cambió. ¿Conoce a este hombre? Martín negó. No. ¿Seguro? Sí. Clara observó la fotografía nuevamente. Entonces tenemos otro problema. Martín la miró. ¿Cuál? Clara señaló la esquina inferior. Había una pequeña marca. Un logotipo. El mismo símbolo que aparecía en los documentos de la sociedad extranjera que había transferido dinero a Martín. Martín palideció. No puede ser. ¿Qué? Ese símbolo pertenece a una empresa que desapareció hace 10 años. ¿Y quién la dirigía? Martín tardó unos segundos en responder. El padre de Alejandro. Clara se quedó inmóvil. Todo comenzaba a conectarse. La empresa. El hotel. Su padre. Alejandro. Daniel. Y ahora Martín. Pero entonces escucharon un golpe fuerte en la puerta. Ambos se quedaron en silencio. Otro golpe. Después una voz. Clara. Ella reconoció la voz inmediatamente. Era Alejandro. Abre la puerta. Clara no respondió. Sé que estás ahí. Martín se acercó a ella. No deberíamos confiar en él. Clara hizo un gesto para que guardara silencio. Alejandro volvió a hablar. Clara, tienes que escucharme. Ella se acercó a la puerta. Habla. Lo que estás buscando en esa habitación no es lo que crees. Entonces explícame. Silencio. Tu padre no murió por accidente. Clara sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué has dicho? Alejandro continuó. Y yo estuve allí la noche anterior. Clara cerró los ojos. Una lágrima recorrió su mejilla. ¿Qué le ocurrió? Alejandro tardó en responder.
Intenté salvarlo. Martín negó con la cabeza. Clara lo miró. Pero antes de que pudiera preguntarle nada, Alejandro añadió desde el otro lado. ¿Y si abres la caja fuerte que está detrás del cuadro? Su voz se quebró. Descubrirás quién ordenó matarlo. Clara giró lentamente hacia el cuadro. Detrás de él había una caja fuerte. Y en ese instante comprendió que la verdad que llevaba 9 años buscando estaba literalmente a unos centímetros de sus manos. Se acercó. Tocó el cuadro. Y justo cuando estaba a punto de retirarlo, escuchó un segundo sonido detrás de la pared. Un clic. Después otro. Martín abrió los ojos. Clara. ¿Qué? Eso no viene de la caja fuerte. El sonido volvió a escucharse. Clic. Como si alguien estuviera intentando abrir una puerta secreta desde el interior de la pared. Clara retrocedió. El cuadro comenzó a moverse solo. Y detrás de él apareció lentamente una pequeña abertura oscura. Clara miró a Martín. Ninguno de los dos se atrevió a hablar. Porque desde aquel espacio oculto comenzó a escucharse una respiración. Alguien estaba allí dentro. Y parecía haber estado esperando durante 9 años a que Clara finalmente regresara. Clara se quedó inmóvil frente a la abertura secreta. La respiración que venía desde el interior era cada vez más clara. Martín se colocó delante de ella. «Quédate atrás». Pero Clara negó con la cabeza. «No. Esta vez quiero saber toda la verdad». La puerta oculta terminó de abrirse. Un hombre salió lentamente. Era un hombre mayor con el rostro cansado y una cicatriz sobre la ceja. Clara lo miró sin comprender. «¿Quién eres?» El hombre levantó las manos. «No vengo a hacerte daño». Martín lo reconoció de inmediato. «Señor Valdés». Clara sintió que el mundo se detenía. «¿Qué has dicho?» El hombre la miró con lágrimas en los ojos. «Soy Andrés Valdés». Clara retrocedió. «Mi padre se llamaba Andrés». «Lo sé. Mi padre murió hace 9 años». El hombre bajó la mirada. Eso fue lo que todos creyeron. Clara sintió que le faltaba el aire. ¿Eres mi padre? El hombre asintió. Sí, Clara. Ella comenzó a llorar. Durante unos segundos no pudo moverse. Después corrió hacia él. Lo abrazó con todas sus fuerzas. Papá. Andrés cerró los ojos. Perdóname, hija. Clara lloraba sobre su hombro. ¿Por qué hiciste esto? Porque descubrí que querían quedarse con todo lo que pertenecía a nuestra familia. Andrés miró hacia Martín. Y él me ayudó a esconderme. Clara se separó lentamente. ¿Quién quería hacerte daño? Su padre respiró profundamente. El padre de Alejandro. Clara sintió un escalofrío. ¿Por qué? Porque descubrió que nuestra familia controlaba el Hotel Imperial y varias propiedades. Intentó obligarme a venderlas. ¿Y Alejandro? Andrés bajó la mirada. Alejandro sabía lo que estaba ocurriendo. Clara sintió que una nueva decepción le atravesaba el pecho. ¿Él participó? Al principio sí. Andrés hizo una pausa. Pero después cambió. Clara negó con la cabeza. ¿Cambió? Alejandro descubrió que su propio padre planeaba eliminarme. Intentó detenerlo. Entonces, ¿por qué nunca me dijo la verdad? Andrés respondió. Porque si te lo decía, te convertías en el siguiente objetivo. Clara recordó todas las veces que Alejandro había intentado mantenerla lejos de los negocios. Por primera vez, algunas de sus acciones parecían tener otro significado. Pero eso no borraba sus traiciones. Aún así me engañó. Sí. Andrés asintió. Y eso es algo que tendrás que decidir tú. En ese momento, la puerta se abrió violentamente. Alejandro entró. Clara lo miró. Él vio a Andrés. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Señor Valdés. Andrés lo observó. Alejandro.
Durante unos segundos, los dos hombres permanecieron en silencio. Alejandro dio un paso. Lo siento. Andrés respondió. Llegas 9 años tarde. Alejandro bajó la cabeza. Lo sé. Clara los miró a ambos. Quiero saberlo todo. Y aquella noche, por primera vez, Alejandro contó la verdad completa. Contó cómo su padre había creado sociedades secretas. Cómo había intentado apoderarse del patrimonio de los Valdés. Cómo había falsificado documentos. Y cómo después de descubrir el plan, Alejandro había intentado proteger a Andrés. Pero también confesó sus propios errores. Había utilizado dinero de Clara. Había ocultado transferencias. Había permitido que Sofía entrara en su vida. Y había pensado que podía controlar el hotel para siempre. Clara lo escuchó hasta el final. Después dijo: Te perdono. Alejandro levantó la mirada. ¿De verdad? Clara negó suavemente. Perdonarte no significa volver contigo. Alejandro entendió. Ella ya no era la mujer que necesitaba su aprobación. Era la mujer que había recuperado su propia voz. Durante los meses siguientes, Clara tomó nuevamente el control del Hotel Imperial. La auditoría descubrió cada fraude. Sofía y Daniel tuvieron que responder ante la justicia por las operaciones ilegales. Las cuentas fueron recuperadas. Y el nombre de la familia Valdés quedó limpio. Martín recibió el reconocimiento de Clara por haber protegido los documentos durante tantos años. Pero el cambio más importante ocurrió dentro de Clara. Un año después, aquella misma puerta principal del Hotel Imperial volvió a abrirse. Clara caminó por el vestíbulo. Los empleados la recibieron con una sonrisa. El hotel estaba lleno de vida. Su padre estaba junto a ella. Había recuperado 9 años perdidos, pero ahora tenía la oportunidad de construir nuevos recuerdos. Alejandro apareció a unos metros. No se acercó. Solo la miró. Clara le dedicó una pequeña sonrisa. No era una promesa. Era una despedida sin rencor. Porque finalmente había entendido algo. A veces perder a una persona es doloroso. Pero perderte a ti misma por conservarla es mucho peor. Clara levantó la mirada hacia el enorme nombre dorado del hotel. Durante años había pensado que aquel edificio representaba su riqueza. Ahora sabía que representaba algo mucho más importante. Su libertad. Y aquella noche, mientras las luces del Hotel Imperial brillaban sobre Madrid, Clara entró por las mismas puertas donde una vez su propio marido había ordenado impedirle el paso. Pero esta vez nadie intentó detenerla. Porque todos sabían quién era. La verdadera dueña. Y sobre todo una mujer que finalmente había aprendido que nunca necesitó permiso de nadie para recuperar su propia vida.